¿Qué es filosofía? Por José Ortega y Gasset. 8. Lección 7. Los datos del universo. La duda cartesiana. El primado teórico de la conciencia. El yo como gerifalte. Nos importa mucho, decía yo, distinguir entre estas tres clases de cosas. Las que acaso hay en el universo, conozcámoslo o no, las que erróneamente creemos que hay, pero en verdad no las hay, en fin, aquellas de que podemos estar seguros que las hay. Estas últimas son las que a la par están en el universo y están en nuestro conocimiento. Pero en esta última clase necesitamos establecer aún una nueva división, que el otro día me reservé. La seguridad que podemos tener de la existencia de un objeto en el universo es de dos tipos. Unas veces afirmamos que un objeto existe fundándonos en su razonamiento, en una prueba, en una firme y justificada inferencia. Así, donde vemos humo, inferimos que hay fuego, aunque no veamos el fuego. Cuando vemos en el tronco de un árbol figuras lineales, de cierta forma inferimos que ha habido por ahí o un hombre, o al menos el misterioso insecto que en su marcha sobre el árbol deja inscritas figuras parecidas a las letras de imprenta, y por eso es llamado Bastrichus typographus. Esta seguridad por inferencia, por prueba y mediante razones, llega a afirmar la existencia de un objeto partiendo de otra seguridad previa en la existencia de otro objeto. Así, afirmar la existencia del fuego supone que hayamos visto humo. Por tanto, para afirmar por inferencia o prueba la existencia de ciertos objetos, hay que partir de una seguridad más radical y primaria en la existencia de otros. Tipo de seguridad que no necesita prueba ni inferencia. Hay, pues, cosas cuya existencia podemos y necesitamos probar. Pero esto supone que hay cosas cuya existencia no podemos ni necesitamos probar, porque se prueban a sí mismas. Solo se puede probar aquello de que con sentido se puede dudar, pero lo que no tolera la duda ni necesita ni permite la prueba. Estas cosas cuya existencia es indudable, que rechazan toda duda posible, que la aniquilan y le quitan sentido, estas cosas a prueba de bomba crítica son los datos del universo. Repito, pues, los datos no son lo único que hay en el universo, ni siquiera lo único que seguramente hay, sino que son lo único que indubitablemente hay, cuya existencia se funda en una seguridad especialísima, en una seguridad de cariz indubitable, diríamos, en la archiseguridad. Estos datos del universo vamos ahora a buscar. Recuerdo haber leído hace años esto en un poeta contemporáneo y compatriota nuestro, Juan Ramón Jiménez. El jardín tiene una fuente, y la fuente una quimera, y la quimera un amante, que se muere de tristeza. De donde resulta que en el mundo donde hay jardines hay también quimeras, y que las hay capaces nada menos de poner en las últimas a un poeta transeúnte. Si no las hay, ¿cómo es que hablamos de ellas y las distinguimos de los demás seres y definimos su contextura y hasta las retratamos y esculpimos en las fuentes pulsadoras de nuestros jardines? Y como la quimera es solo representante de toda una forma afín, diríamos que hay también centauros y tritones, grifos, aguipanes, unicornios, pegasos y ardientes minotauros. Pero prontamente, tal vez demasiado prontamente, resolvemos la quimérica cuestión diciendo que se trata de una grey fantasmagórica, que no la hay en el universo, o realmente, sino solo en nuestra fantasía e imaginariamente. De este modo sacamos la quimera del jardín real, donde pretendía existir junto a los cisnes y flirtear con los poetas, y la metemos dentro de una mente, de un alma, de una psique. En esta nos parece haber hallado el sitio propio y suficiente donde depositar el difícil fardo de la quimera y demás prodigioso ganado. Tomamos tan prontamente esta resolución porque ofrece, en efecto, la existencia de la quimera dudas tan obvias, es tan poco probable su realidad, que no merece la pena su acaso de mayores meditaciones. Aunque nos queda un oscuro resquemor allá en el fondo del espíritu, resquemor que ahora, una vez enumerado, borraré enseguida de la mente de ustedes, porque no debe hoy estorbarnos ni afecta seriamente a lo que hoy discutimos. El resquemor se parece sobremanera a lo que hace muchos años proponía yo en defensa de Don Quijote. Bien, riamos porque Don Quijote toma los molinos por gigantes. Bien, Don Quijote no debió ver un gigante donde veía un molino. Pero, ¿por qué el hombre sabe de gigantes? ¿Dónde hay o ha habido gigantes?
Mas si no los hay ni los ha habido, resulta que no Don Quijote, sino el hombre, la especie humana, en algún momento de su historia, descubrió un gigante donde no lo había. Es decir, que fue en una hora auténtico Don Quijote, quimérico Don Quijote. Y en efecto, durante milenios, para el hombre el universo se componía primordialmente de gigantes y quimeras. Eran lo más real que existía, lo que gobernaba su vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esto posible? He aquí el resquemor que dejo flotando en el viento de la oscuridad. He aquí el resquemor que dejo flotando en el viento de la curiosidad, pero que, repito, no afecta a nuestra cuestión. Otro resquemor, aún más grave, habría que añadir a este, pero también podemos silenciarlo, porque ahora no discutimos si hay o puede haber quimeras. Lo que nos interesa es si las hay indubitablemente y cómo no ofrece dificultad alguna dudar de que existen. No nos sirven de datos radicales para el universo. Más grave es el hecho de que el físico nos asegure que en el universo hay fuerzas, átomos, electrones. ¿Los hay en efecto y sin duda? Por lo pronto, oímos a los físicos mismos disputar entre sí sobre su existencia. Esto indica que es, por lo menos, posible dudar de ella. Pero aunque viniesen a acuerdo los físicos y en unánime falange nos quisiesen hacer ver en la existencia real de fuerzas que no vemos, de átomos y electrones invisibles, nosotros opondríamos la siguiente reflexión. Los átomos son objetos cuya existencia, aunque sea efectiva, nos aparecen solo al cabo de toda una teoría. Para que sea verdad la existencia de los átomos, es preciso antes que sea verdad la teoría física entera. Y la teoría física, aunque sea verdad, es una verdad problemática, que consiste y se funda en una larga serie de razones, que implica, pues, la necesidad de ser probada. Por tanto, no es una verdad primaria, autóctona, sino, en mejor caso, una verdad derivada, inferida. Lo que nos lleva a decir cosa similar a lo que dijimos de la quimera, que solo la hay en la imaginación, a saber, que es dudoso que haya átomos realmente. Por lo pronto, solo las hay en la teoría, en el pensamiento de los físicos. Los átomos son, por lo pronto, la quimera de la física, y como los poetas se imaginan a la quimera con garras, Lord Kelvin atribuye a los átomos ganchos y garfios. Los átomos tampoco son existencias indubitables, no son datos del universo. Busquemos, pues, en lo que nos es más próximo, menos problemático. Bien que sean cuestionables los resultados de todas las ciencias naturales, pero al menos las cosas que nos rodean, que vemos y tocamos, de que las ciencias parten como de hechos efectivos, poseerán insospechosa existencia. Ya que no existe la quimera del poeta, existirá al menos y sin duda el jardín real, visible, tangible, olfateable, que se puede comprar y vender, podar y deambular. Sin embargo, cuando estoy en el jardín y me complazco en el verdor novicio de su primavera, me ocurre cerrar los ojos y, como si hubiera tocado un conmutador mágico, el jardín sucumbe. En un instante, de un golpe, queda aniquilado, suprimido del universo. Nuestros párpados al cerrarse, como una guillotina, lo han extirpado radicalmente del mundo. No queda de él en la realidad nada, ni una arenilla, ni un pétalo, ni la redención de una hoja. Mas si lo vuelvo a abrir, con no menos rapidez, el jardín vuelve a ser. De un brinco, como un bailarín trascendente, salta del no ser al ser y sin conservar huellas de su muerte transitoria, otra vez se me planta gentilmente delante. Y lo propio acontece con sus olores, sus calidades táctiles, si obturo mis sentidos correspondientes. Pero más aún, cesteando en el jardín me duermo y dormido sueño que estoy en el jardín, y mientras sueño no me parece menos real el soñado que el de la vigilia. Jardín en hebreo egipcio decía paraíso. Pues bien, si bebo ciertos alcaloides, aún despierto, logro ver jardines que son como aquel. Son los jardines alucinados, los paraísos artificiales. El jardín de alucinación no se diferencia por sí mismo en nada del jardín auténtico, es decir, que ambos son igualmente auténticos. Tal vez todo lo que me toca, todo el mundo exterior en que vivo, es solo una vasta alucinación. Al menos, su contenido perceptible es igual en la percepción normal y en la alucinante. Ahora bien, lo característico de la alucinación es que su objeto no lo hay en verdad. ¿Quién me asegura que la percepción normal no es también eso? De la alucinación se diferencia solo porque es más constante y su contenido relativamente común a los otros hombres y a mí.
Pero esto no permite quitar a la percepción normal su posible carácter alucinatorio. Solo nos llevaría a decir que, en efecto, la percepción de lo real no es una alucinación cualquiera, sino una alucinación constante y comunal, es decir, mucho peor que la otra. De donde resulta que los llamados datos de los sentidos no nos dan nada fehaciente, nada que por sí mismo garantice su existencia. La vida será, según esto, un sueño monótono y correcto, una alucinación tenaz y cotidiana. La duda metódica, goteando nítricamente, ha corroído la solidez, la seguridad del mundo exterior y lo ha volatilizado. O, en otra imagen, la duda, como la resaca en la bajamar, se ha llevado y ha ahogado en el no ser al mundo íntegro que nos rodeaba, con todas sus cosas y todas sus personas, inclusive nuestro propio cuerpo, que en vano tocamos y pellizcamos para cerciorarnos de si existe indudablemente para salvarlo. La duda ferozmente lo sorbe y allá lo vemos corriente abajo, náufrago extinguido. Del que muere dicen los chinos que ha bajado al río. De sobra advierten ustedes la gravedad del resultado que se nos ha impuesto. Significa lo dicho nada menos que esto: las cosas, la naturaleza, los demás seres humanos, el mundo exterior íntegro no tiene existencia evidente. No es, pues, dato radical, no lo hay indubitablemente en el universo. Ese mundo que nos rodea, que nos lleva y sustenta, que nos parece vitalmente lo más firme, seguro, sólido, esa tierra firme sobre que piafamos para aludir a lo más inconmovible, resulta ser de existencia sospechosa, por lo menos sospechable. Y porque lo es, la filosofía no puede partir del hecho de la existencia del mundo exterior, que es de donde parte nuestra creencia vital. En la vida aceptamos sin sombra de duda la plena realidad de nuestro escenario cósmico, pero la filosofía, que no puede aceptar como verdad lo que otra ciencia demuestra como verdadero, menos puede aceptar lo que la vida cree. Aquí tienen ustedes un ejemplo superlativo y bien concreto de en qué sentido filosofar es no vivir. Aquí tienen ustedes una muestra enorme de por qué la filosofía es constitutivamente paradoja. Filosofar no es vivir, es desasirse concienzudamente de las creencias vitales. Ahora bien, este deshacimiento no puede ser ni tiene que ser más que virtual, intelectivo, ejecutado con el exclusivo fin de hacer teoría. Es el mismo teórico. En fin, he aquí por qué me parece grotesco que se invite con cara seria a las gentes para que ingresen en la filosofía. ¿Quién puede pretender que nadie se convenza, tome en serio que el mundo exterior tal vez no existe? La convicción filosófica no es la convicción vital. Aquella es una casi convicción, una convicción de intelecto. Y la seriedad para el filósofo no significa gravedad, sino que es simplemente seriedad, la virtud de poner nuestros conceptos en serie, en orden. Pero conste, de todos modos, lo siguiente. La filosofía comienza por decir que el mundo exterior no es un dato radical, que su existencia es dubitable y que toda proposición en que se afirme la realidad del mundo externo necesita ser probada. No es una proposición evidente. Requiere, en el mejor de los casos, otras verdades primarias donde apoyarse. Lo que la filosofía no hace, conste, repito, es negar la realidad del mundo exterior, porque eso sería también empezar por algo cuestionable. En expresión rigurosa, lo que la filosofía dice es solo: ni la existencia ni la inexistencia del mundo en torno es evidente. Por tanto, no se puede partir ni de la una ni de la otra, porque sería partir de un supuesto, y está comprometida a no partir de lo que se supone, sino solo de lo que se pone a sí mismo, es decir, de lo que se impone. Pero volvamos a aquella situación dramática en que la bajamar de la duda, en su enérgica resaca, se nos llevó el mundo y nuestros amigos y con ellos nuestro cuerpo. ¿Qué queda entonces en el universo? ¿Qué hay entonces indubitablemente en el universo? Cuando se duda del mundo y aún de todo el universo, ¿qué es lo que queda? Queda la duda. El hecho de que dudo, si dudo de que el mundo existe, no puedo dudar de que dudo. He aquí el límite de todo posible dudar. Por ancha que dejemos la esfera de la duda, nos encontramos con que ésta tropieza consigo misma y se aniquila. ¿Se quiere algo indubitable? Helo aquí, la duda. Para dudar de todo, tengo que no dudar de que dudo. La duda solo es posible a cambio de no tocarse a sí misma. Al querer morderse a sí misma, se rompe su propio diente. Con este pensamiento, que es más bien solo la mise en scène de otra idea mucho mayor, inicia Descartes la filosofía moderna.
Nadie ignora esto. Es una noticia elemental. Si yo la reproduzco como otras cosas que parecían también archisabidas y han asomado en la primera mitad de este curso, es por muchas razones que acaso luego o el próximo día se ofrezca ocasión de enumerar. Hemos llegado a la altura en que pueden ir declarándose los secretos de este curso y se pueden visitar sus corredores subterráneos. Pues digo ahora que lo que he callado en todo un cuarto de siglo de hombre público, y es que no concibo una obra de publicista y en general una vida de hombre en la plenitud de su sentido, que no sea como el Teatro de la Ópera de París, el cual tiene ocultos debajo de tierra el mismo número de pisos que tiene a la vista sobre el haz de la tierra. Y que diga esto al pasar, minúsculo, por delante de la colosal figura de Descartes, padre de la modernidad, no es tampoco un azar, como veremos. Pero vamos ahora a lo urgente. El que crea que Descartes inaugura nada menos que la edad moderna, por habérsele ocurrido esa chilindrina de que no podemos dudar de que dudamos, es que también había caído San Agustín, no tiene ni la más ligera sospecha de la enorme innovación que representa el pensamiento cartesiano y en consecuencia ignora de raíz lo que ha sido la modernidad. Pues importa mucho que veamos diáfanamente qué privilegio tiene el hecho de la duda para que no podamos dudar de ella. Es decir, por qué de cosa tan gigantesca e importante como es el mundo exterior podamos dudar, y en cambio, en esta menudencia de la duda misma, venga a embotarse el dardo de la duda. Cuando dudo, yo no puedo dudar de la existencia de mi duda. Es esta, pues, un dato radical. Es una incuestionable realidad del universo. Pero, ¿por qué? De que exista realmente este teatro en que peroro, puedo dudar. Tal vez vivo ahora una alucinación. ¿Acaso en la muchachez somnipotente soñé una vez que hablaba de filosofía en un teatro a un público madrileño y ahora no sé bien si aquel sueño se realiza en este momento o si este momento es aquel sueño y soy ahora aquel soñador? ¿Qué más quisiera? Ello es que el mundo real y el soñado no se diferencian radicalmente por su contenido. Son compartimentos colindantes separados solo, como en la Edad Media se decía que el jardín de Virgilio estaba separado del resto del mundo por un muro de aire. Sin variar en nada, podemos trasladarnos de lo real a lo soñado, y en este caso concreto no hay duda que hacer que se ocupen los madrileños un poco de filosofía ha sido ese sueño de mi vida. Puedo, pues, dudar de la realidad de este teatro, pero no de que dudo de ello. Repito una vez más, ¿por qué? La respuesta es la siguiente. Dudar significa parecerme a mí que algo es dudoso y problemático. Parecerme a mí algo y pensarlo son la misma cosa. La duda no es sino un pensamiento. Ahora bien, para dudar de la existencia de un pensamiento, tengo por fuerza que pensar este pensamiento, que darle existencia en el universo. Con el mismo acto en que ensayo suprimir mi pensamiento, lo realizo. Dicho en otra forma, el pensamiento es la única cosa del universo cuya existencia no se puede negar, porque negar es pensar. Las cosas en que pienso podrán no existir en el universo, pero las pienso es indubitable. Repito, ser algo dudoso es parecerme a mí que lo es, y todo el universo puede parecerme a mí dudoso, salvo el parecerme a mí. Es problemática la existencia de este teatro, porque entiendo por existencia de ese teatro que él sea lo que pretende ser con independencia de mí, que cuando cierro los ojos y deja de ser para mí, de existir para mí o en mí, él siga por su cuenta siendo fuera y aparte de mí en el universo, es decir, que sea en sí. Pero el pensamiento tiene el misterioso privilegio de que su ser, lo que él pretende ser, se reduce a un parecerme a mí, un ser para mí. Y como yo, por lo pronto, no consinto sino en mi pensar, diremos que es el pensamiento la única cosa en quien su ser, lo que él es realmente, no consiste en más que lo que es para sí mismo. Es lo que parece ser y nada más. Parece ser lo que es. Agota en su apariencia su esencia. Con respecto al teatro, la situación es opuesta. Lo que el teatro es o pretende ser no se agota con su aparecerme cuando lo veo. Al contrario, pretende existir también cuando yo no lo veo, cuando no me aparece, cuando no me es presente. Pero mi ver es algo que agota su pretensión existencial en parecerme que estoy viendo. Mi ver me es presente, patente, inmediato.
Si yo ahora padezco una alucinación, este teatro no existirá realmente, pero la visión de este teatro nadie me la puede quitar. De donde resulta que al pensamiento solo le es dado del universo el mismo, y le es dado indubitablemente porque no consiste en más que en ser dado, porque es pura presencia, pura apariencia, puro parecerme a mí. Este es el magnífico, el decisivo descubrimiento de Descartes, que, como una gigante muralla de China, divide la historia de la filosofía en dos grandes mitades. Los antiguos y medievales quedan del lado de allá, del lado de acá queda íntegra la modernidad. Pero no me satisface lo dicho, ni mucho menos. Como ustedes ven, se trata de una advertencia capital. La primacía teórica de la mente, del espíritu, de la conciencia, del yo, de la subjetividad como hecho universal. Es el hecho primario del universo. Ahora bien, caer en la cuenta de esto es la idea mayor que la época moderna añade al tesoro de Grecia. Merece, pues, que insistamos en ella y que aspiremos a la máxima claridad. Hay que llegar en la claridad hasta el frenesí de la claridad. Por eso, perdónenme ustedes que vuelva una y otra vez sobre el asunto, buscando fórmulas diferentes para que unos por una, otros por otra, vayamos entrando en la completa comprensión de lo que es la mente, la conciencia, el pensamiento, la subjetividad, el espíritu, el yo. Buscábamos los datos radicales del universo. Pero ¿a quién son dados esos datos? Naturalmente al conocimiento. Son los datos para el conocimiento del universo. Aquello de que el conocimiento tiene que hacerse cargo para partir de ello y buscar lo que acaso falta. ¿Y cuándo podremos decir que algo es dado al conocimiento? Evidentemente cuando ese algo entre plenamente en nuestro conocimiento, cuando lo encontremos ante nuestra comprensión patente, sin misterio y sin duda, cuando nuestro conocimiento lo posea incuestionablemente. Ahora bien, para que yo entre en posesión cognoscente de algo, es menester que ese algo se manifieste o presente a mí en su integridad, tal y como es, según pretende ser, sin que quede oculto nada de su consistencia. Ahora bien, es evidente que todo aquello cuyo ser, cuya existencia pretenda ser y existir, aunque no esté presente ante mí, no es dato. Pero esto acontece con todo lo que no sea mi propio pensamiento, mi propia mente. Serme algo presente es, en alguna manera, tenerlo en mí, pensarlo. Todo lo que es distinto de mi pensamiento pretende ipso facto ser y existir aparte de mi pensamiento, es decir, aparte de serme presente. Yo no lo presencio, pues, pero el pensamiento, como no es sino las cosas que tengo presentes en cuanto presentes, lo visto en cuanto visto, lo oído en cuanto oído, lo imaginado en cuanto imaginado, lo ideado en cuanto ideado, se tiene a sí mismo en íntegra posesión. Si pienso que 2 más 2 son igual a 5, pienso en un hecho falso, pero no es falso el hecho de que lo estoy pensando. El pensamiento, la cogitatio, es el dato radical, porque el pensamiento se tiene siempre a sí mismo. Es lo único que se es a sí mismo presente y consiste en encontrarse consigo mismo. Ahora vemos por qué la chilindrina de la duda es solo una chilindrina, una fórmula aguda, conceptuosa y tarabiscoté de una idea mucho más amplia. No por lo que la duda tiene especialmente de duda, resulta imposible dudar de ella, sino porque es uno de tantos pensamientos o cogitaciones. Lo mismo que decimos del dudar podemos decir de nuestro ver y oír, imaginar, idear, sentir, amar, odiar, querer, no querer y dolerme las muelas. Todas estas cosas tienen de común que son lo que para sí mismas sean. Si a mí me parece que me duelen las muelas, es incuestionable que el hecho llamado dolor de muelas existe en el universo, porque basta que exista absolutamente, que exista para sí, que se parece a sí mismo existir. Que haya o no muelas en el universo es ya cuestionable. Por eso el poeta Heine hacía notar a una dama que a veces nos quejamos confundiendo el origen de nuestros males, aunque estos mismos sean certísimos. Señora, le digo a usted que tengo dolor de muelas en el corazón. Largos años de experiencia docente me han enseñado que es muy difícil a nuestros pueblos mediterráneos, y no por casualidad, hacerse cargo del carácter peculiar, único entre todas las demás cosas del universo, que constituye el pensamiento y la subjetividad. En cambio, a los hombres del norte les es relativamente fácil y obvio.
Y como la idea de la subjetividad es, según ya dije, el principio básico de toda la edad moderna, conviene dejar el paso insinuado que su incomprensión es una de las razones por las cuales los pueblos mediterráneos no han sido nunca plenamente modernos. Cada época es como un clima donde predominan ciertos principios inspiradores y organizadores de la vida. Cuando a un pueblo no le va ese clima, se desinteresa de la vida. Como una planta en atmósfera adversa se reduce a una vida mínima o, empleando un término deportivo, pierde forma. Esto ha acontecido durante la Edad Moderna al pueblo español. Era el moderno un tipo de vida que no le interesaba, que no le iba. Contra esto no hay manera de luchar, solo cabe esperar. Pero imaginen ustedes que esa idea de la subjetividad, raíz de la modernidad, fuese superada, que otra idea más profunda y firme la invalidase total o parcialmente. Esto querría decir que comenzaba un nuevo clima, una nueva época. Y con esta nueva época significa una contradicción de la anterior, de la modernidad. Los pueblos maltrechos durante el tiempo moderno tendrían grandes probabilidades de resurgir en el tiempo nuevo. España acaso despertaría otra vez plenamente a la vida y a la historia. ¿Qué tal si uno de los resultados de este curso fuese convencernos de que pareja imaginación es ya un hecho, de que la idea de la subjetividad está superada por otra, de que la modernidad radicalmente ha concluido? Pero la idea de la subjetividad, de la primacía de la mente o conciencia como hecho primario del universo, es tan enorme, tan firme, tan sólida que no podemos hacernos ilusiones de superarla fácilmente. Al contrario, tenemos que adentrarnos en ella, comprenderla y dominarla por completo. Sin esto no podríamos ni intentar superarla. En historia, toda superación implica una asimilación. Hay que tragarse lo que se va a superar, llevar dentro de nosotros precisamente lo que queremos abandonar. En la vida del espíritu solo se supera lo que se conserva, como el tercer peldaño supera los dos primeros porque los conserva bajo sí. En cuanto estos desaparecieran, el tercer peldaño caería a no ser sino primero. No hay otro modo para ser más que moderno que haberlo sido profundamente. Por eso los seminarios eclesiásticos españoles no han conseguido superar las ideas modernas porque no han querido realmente aceptarlas, sino que tosudamente se las han dejado fuera para siempre sin digerir ni asimilar. Al revés que la vida de los cuerpos, en la vida del espíritu, las ideas nuevas, las ideas hijas, llevan en el vientre a sus madres. Pero volvamos al dato radical que es el pensamiento. La duda metódica, la decisión de dudar de cuanto tenga un sentido inteligible dudar, no fue en Descartes una ocurrencia, como lo es su fórmula inicial sobre la indubitabilidad de la duda. La resolución de la duda universal es solo el anverso o instrumento de otra resolución más positiva, la de no admitir como contenido de la ciencia, sino lo que podamos probar. Ahora bien, ciencia, teoría, no es sino la transcripción de la realidad en un sistema de proposiciones probadas. La duda metódica no es, pues, una aventura de la filosofía, es la filosofía misma, percatándose de su propia y nativa condición. Toda prueba es prueba de resistencia, y la teoría es prueba de la resistencia que una proposición ofrece a la duda. Sin dudar no hay probar, no hay saber. Pues bien, esta duda metódica llevó históricamente, como hoy nos lleva a nosotros, al enorme hallazgo de que para el conocimiento no hay más dato radical que el pensamiento mismo. De ninguna otra cosa cabe decir que basta con que yo lo piense para que exista. No existe la quimera y el centauro porque yo me complazca en imaginarlos, como no existe este teatro porque yo lo vea. En cambio, basta con que yo piense que pienso esto o lo otro para que este pensar exista. Tiene pues como privilegio el pensar la capacidad de darse el ser, de ser dato para sí mismo, o dicho de otra manera, en todas las demás cosas es distinto su existir y el que yo las piense. Por eso son siempre problema y no dato. Pero para que exista un pensamiento mío, basta que yo piense que lo pienso. Aquí pensar y existir son la misma cosa. La realidad del pensar no consiste más que en que yo me dé cuenta de él. El ser consiste aquí en darse cuenta, en un saberse. Se comprende que sea dato radical para el saber o conocer lo que consiste precisamente en saberse. La clase de seguridad con que podemos afirmar que en el universo existe el pensamiento, o cogitatio, es de una cualidad incomparable a toda otra afirmación sobre existencias, lo cual, una vez descubierto, obliga a fundar en él todo nuestro conocimiento del universo. Para la teoría, la verdad
primera sobre lo real es esta: el pensamiento existe, cogitatio est. No podemos partir de la realidad del mundo exterior. Cuanto nos rodea, los cuerpos todos, incluso el nuestro, son sospechosos en su pretensión de existir en sí mismos y con independencia de nuestros pensados. Y con independencia de nuestro pensarlos. Pero es en cambio indudable que existe en mi pensamiento como ideas mías, como cogitaciones. Ahora resulta la mente el centro y soporte de toda realidad. Mi mente dota de una realidad indestructible a lo que ella piensa, si lo tomo por lo que primordialmente es, si lo tomo por idea mía. Este principio lleva a intentar un sistema de explicación de cuanto hay, interpretando todo lo que aparentemente no es pensamiento, no es idea, como consistente no más que en ser pensado, que en ser idea. Este sistema es el idealismo y la filosofía moderna es, desde Descartes, en su raíz idealista. Si al dudar de la existencia independiente del mundo exterior llamábamos hace poco enorme paradoja, su inmediata consecuencia, que es convertir ese mundo exterior en mero pensamiento mío, será la archiparadoja que hace de la filosofía moderna una concienzuda contradicción de nuestra creencia vital. Desde Descartes, en efecto, la filosofía, al dar ya el primer paso, se dirige en dirección opuesta a nuestros hábitos mentales. Camina al redropelo de la vida corriente y se aparta de ella con movimiento uniformemente acelerado, hasta el punto de que en Leibniz, en Kant, en Fichte o en Hegel llega a ser la filosofía el mundo visto del revés. Una magnífica doctrina antinatural que no puede entenderse sin previa iniciación, doctrina de iniciados, sabiduría secreta, esoterismo. El pensamiento se ha tragado el mundo, las cosas se han vuelto meras ideas. En el escrito a que antes me refería, Heine pregunta a su amiga: señora, ¿tiene usted idea de lo que es una idea? Porque yo le he preguntado ayer a mi cochero qué son las ideas y me ha respondido: las ideas, pues son las cosas que se le meten a uno en la cabeza. El cochero de Heine conduce durante 3 siglos, toda la plena edad moderna, la espléndida carroza barroca de la filosofía idealista. Todavía la cultura vigente camina en ese vehículo y no ha habido manera de salir de él con honestidad intelectual. Los que lo han intentado no han salido de él. Simplemente se han arrojado por la ventanilla y se han roto la cabeza del cochero de Heine, donde las cosas se habían metido. La superioridad del idealismo procede de haber descubierto una cosa cuyo modo de ser es radicalmente distinto del que poseen todas las demás cosas. Ninguna otra cosa del universo, aun suponiendo que las haya, consiste fundamentalmente en ser para sí, en un darse cuenta de sí misma. Ni los colores, ni los cuerpos, ni los átomos, ninguna materia, por tanto. El ser del color es blanquear, verdecer, azulear, pero no ser para sí blanco o verde o azul. El cuerpo es gravedad, peso, pero no es pesarse a sí mismo. Tampoco la idea platónica consiste en darse cuenta de sí misma. La idea de lo bueno o del igual no sabe qué es bondad o igualdad. Tampoco la forma aristotélica consiste en ese saberse y tampoco el Dios de Aristóteles, a pesar de su definición, como espero veamos, ni tampoco el logos de Filón y Plotino y San Juan Evangelista, ni tampoco el alma de Santo Tomás de Aquino. Se trata, en efecto, de la noción más peculiar de la modernidad. Si se me entiende cum grano salis, diré que el modo de ser de todas esas cosas, lejos de consistir en ser para sí o saberse a sí mismas, consiste más bien en todo lo contrario, en ser para otro. El rojo es rojo para alguien que lo ve, y la bondad platónica, la bondad perfecta, es tal para quien sea capaz de pensarla. Por eso, el propio mundo antiguo acabó, en los neoplatónicos de Alejandría, por buscarle a los objetos ideales de Platón alguien para quien fuesen o tuviesen ser, y los puso a tientas, confusamente como contenidos de la mente divina. El mundo antiguo en su totalidad solo conoce un modo de ser que consiste en exteriorizarse, por tanto en abrirse u ostentarse en ser hacia afuera. De aquí que al hallazgo del ser, esto es, la verdad, llámense en descubrimiento, alqueya, manifestación, desnudamiento. Pero el pensamiento cartesiano consiste, opuestamente, en ser para sí, en darse cuenta de sí mismo, por tanto, en ser para dentro de sí propio, en reflejarse en sí, en meterse en sí mismo. Frente al ser hacia afuera,
ostentatorio, exterior, que conocían los antiguos, se alza este modo de ser constituido esencialmente en ser interior así, en ser pura intimidad, reflexividad. Para realidad tan extraña fue preciso hallar un hombre nuevo. El vocablo alma no servía, porque el alma antigua era no menos eternidad que el cuerpo, como que era en Aristóteles y fue todavía en Santo Tomás de Aquino, principio de la vitalidad corporal. Por eso es gran problema para Santo Tomás la definición de los ángeles, que son almas sin cuerpo, cuando la definición aristotélica de alma incluye la vitalidad corporal. Pero la cogitatio no tiene que ver con el cuerpo. Mi cuerpo es, por lo pronto, solo una idea que mi mente tiene. No está el alma en o con el cuerpo, sino la idea cuerpo dentro de mi mente, dentro de mi alma. Si además resulta que el cuerpo es una realidad fuera de mí, una realidad extensa, efectivamente material y no ideal, quiere decirse que alma y cuerpo, mente y materia no tienen nada que ver entre sí. No pueden tocarse ni entrar en relación alguna directa. Por vez primera en Descartes, el mundo material y lo espiritual se separan por su esencia misma. El ser como exterioridad y el ser como intimidad son desde luego definidos como incompatibles. No cabe antagonismo mayor con la filosofía antigua. Para Platón, como para Aristóteles, la materia y lo que llamaban espíritu, para nosotros, nietos de Descartes, un pseudoespíritu, eran definidos como se define la derecha y la izquierda, el anverso y el reverso. La materia era lo que recibe al espíritu y el espíritu era lo que informa la materia. Se define pues el uno para el otro y no como el moderno hace, que define el uno contra el otro, por la exclusión del otro. El nombre que después de Descartes se da al pensamiento como ser para sí, como darse cuenta de sí, es conciencia. No alma, ánima, yuch, que significa aire, soplo, porque anima el cuerpo, le insufla vida, le mueve, como el soplo marino empuja la vela combándola, sino conciencia, es decir, darse cuenta de sí. En este término aparece a la intemperie el atributo constituyente del pensamiento, que es saberse, tenerse a sí mismo, reflejarse, entrar en sí, ser intimidad. La conciencia es reflexividad, es intimidad, y no es sino eso. Cuando decimos yo, expresamos lo mismo. Al decir yo, me digo a mí mismo. Pongo mi ser con solo referirme a él, esto es, con solo referirme a mí. Soy yo en la medida en que vuelvo sobre mí, en que me retraigo hacia el propio ser, no saliendo fuera, sino al revés, en un perpetuo movimiento de retorno. Por eso, indeliberadamente, al decir yo, volvemos el índice hacia nuestro pecho, simbolizando en esta pantomima visible nuestra invisible esencia retornante, reflexiva. Por cierto que los estoicos, de ideación siempre materialista, veían en el gesto una prueba de que el alma principal del hombre, el yo, habitaba en su esternón. El yo es el gerifalte que vuelve siempre al puño. Si el puño fuese un gerifalte, y no consiste en más que esa reflexión del vuelo hacia adentro de sí. El pájaro, que dejando el firmamento y el espacio, anula con su vuelo el espacio, retrayéndose a sí mismo, internándose en sí mismo, ala que es a un tiempo su propio aire, diríamos un volar que es desvolar, deshacerse el vuelo natural. Descubrir tan extraña realidad como la conciencia no implica volverse de espalda a la vida, no es tomar una actitud perfectamente opuesta a la que al vivir nos es natural, no es lo natural vivir hacia el mundo en torno, creer en su realidad, apoyarse en la magnífica circunferencia del horizonte como en un aro inconmovible que nos mantiene a flote sobre su existencia. ¿Cómo llega el hombre a ese descubrimiento? ¿Cómo verifica esa antinatural torsión y se vuelve hacia sí, y al volverse encuentra su intimidad, cae en la cuenta de que no es sino eso, reflexividad, intimidad? Pero hay algo más grave. Si la conciencia es intimidad, si es verse y tenerse a sí propio, será trato exclusivo consigo mismo. Descartes, consecuente, aún sin última claridad, corta las amarras que nos unen y mezclan con el mundo, con los cuerpos, con los demás hombres, hace de cada mente un recinto. Pero no subraya lo que esto significa. Ser recinto no quiere decir solo que nada externo puede penetrar en el alma, que el mundo no nos envía su realidad enriqueciéndonos con ella, sino a la vez significa lo inverso, que la mente solo trata consigo misma, que no puede salir de sí misma, que la conciencia no es solo recinto, sino que es reclusión. Por tanto, al no encontrar el verdadero ser de nuestro yo, nos encontramos con que nos hemos quedado solos en el universo, que cada yo es, en su esencia misma, soledad, radical soledad.
Con esto hemos puesto la planta en tierra incógnita. Al iniciar este curso dije que me urgía comunicar la madurez de ciertos pensamientos, muchos de ellos nuevos. Reitero el compromiso de expresar una innovación radical de la filosofía. El próximo día comenzaremos a andar por esta terra incógnita.